hemos recibido esta encíclica con la alegría y con esperanza de un anhelo. La Iglesia siempre con los documentos lo que tiene es un anhelo de responder a los tiempos que debe ir transitando, ¿sí? Cada encíclica, cada documento tiene ese. Y dice el Papa en una parte que es una respuesta misericordiosa. La Iglesia desde ser misericordia y desde esa misericordia responder a los desafíos de nuestra época, es decir, en los tiempos de la IA. Cuando esta encíclica del Magisterio Papal no es meramente una encíclica, sino que está mostrándonos el modo como se va posicionando León XIV en este momento histórico. ¿Por qué? Porque apenas el 15, cuando firma la encíclica, después sale el 25, pero al siguiente día, el 16, él firma la institución de la Comisión Interdicasterial en Roma para el estudio y la regulación de la IA en la Santa Sede, ¿sí? Cuando yo más o menos vi el documento, digo, esto es como un ejemplo de... los demás Perdón, no se escucha. Hola, hola, se está escuchando mal. Hola, hola, Edwin. Hola, gracias. ¿Se escucha mejor ahí? Acá. Sí, sí. Debe ser el micrófono. Ahí se escucha bien. Gracias, muchas gracias. La Comisión Interdicasterial. Perdón, no se escucha, ¿eh? Algo pasa. A todos los que están conectados también tienen la misma distorsión en el sonido que dice Sergio, Salomé, Gabriel, todos dicen Ahora que se te sí. escucha bien, de a rato es como que se corta, pero ahora te escuchamos bien. O sea que me toca la antigua, la espalda. Bien, me voy a ubicar de pronto en otro lugar. De acá, Sí. acá. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esa lógica que estábamos comentando, el Papa crea esta comisión interdicasterial que se va a encargar de, bueno, de gestionar todo lo que tenga relación con la IA en la Santa Sede. Después, cuando... Se volvió a cortar, Edwin. Para la doctrina de la fe, debe ser... ¿Debe ser qué? Que se volvió a cortar. Ahí se mejoró. Sí, sí. Bueno, bueno. Que el Espíritu Santo nos regale el don de estar ahí, ¿vale? Muy bien, entonces, en enero, el dicasterio saca una nota sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, antigua y nueva. Así que el Papa la cita en algunos numerales. Y además, cuando la leía, también había ecos en el documento de un documento que sacó la Comisión Teológica Internacional sobre la antropología cristiana, ¿sí? Que ese es más reciente, ese es de marzo de este año. Entonces es un documento que también tiene una riqueza como base. Entonces hay varios documentos que le dan el soporte a lo que ya
León XIV va a colocar como, digamos, planteamiento en la encíclica. Vamos a la siguiente. No, bueno, aquí están nuestros expositores, Monseñor Padre Gustavo, Rita, Verónica, Santiago y yo, compartiendo un poquito. Lo primero que yo voy a aproximarme es a la teología y a los aportes para sentipensar lo educativo desde la encíclica, ¿sí? Que tiene bastantes elementos. Entonces, en el primer movimiento, podríamos decir que transversalmente, siguiendo el magisterio actual de la Iglesia, lo que hace León es plasmar desde allí lo que podríamos decir una teología de comunión y en diálogo, ¿sí? En diálogo con la cultura, con la historia, con las tecnologías, ¿sí? Con las generaciones, y en ese diálogo también plantear o generar un posicionamiento de la Iglesia en clave de solidaridad. En clave de solidaridad para poder responder precisamente a la cuestión central, que es cómo en este tiempo cuidamos, custodiamos lo humano, ¿sí? Esa es la transversalidad, lo humano, ahí va el punto. Entonces, podríamos decir que también promueve una teología del encuentro, ¿sí? Sabernos encontrar en los tiempos de la era digital es quizás uno de los mayores desafíos. Todos hemos experimentado, una pregunta, aquí, ¿quién escucha en WhatsApp por 1, 5 y 2? ¿Ve? Eso es un efecto de la aceleración en la que vivimos, ¿sí? O queremos, y bueno, no, ¿sí? Es un efecto que uno lo va vivenciando. Incluso cuando yo leía el documento, no lo tenían físico, y ahí hago de nuevo publicidad de Editorial Claretiana, tiene la encíclica impresa, ¿sí? Ahí. Cuando yo lo leía, caí en la cuenta de que la pantalla nos genera un distractor, que es, en un numeral el Papa dice hay que volver a cultivar la atención de los momentos, ¿sí? De la no distracción, que dirían por allá los padres del desierto, ¿sí? Entonces, la teología que plasma el Papa es buscar lo humano, ¿sí? Lo humano centrado primero en la dimensión cristológica, en tanto a la apertura como al final él coloca a Cristo como el centro de lo humano, ¿sí? Y eso es vital para nosotros desde la antropología cristiana, ¿sí? Y desde ahí, toda la encíclica coloca de manifiesto no solo para un discernimiento, sino para la acción. ¿Cuál es? Custodiar la dignidad humana en toda forma de deshumanización, que es muy sutil, ¿sí? En la era de la inteligencia digital, donde efectivamente palpita el documento que yo le citaba de la Comisión Teológica Internacional sobre la antropología cristiana. Es un documento que vale la pena leer y tomar porque da orientaciones para ver desde dónde, pero desde Francisco en muchos documentos también insistía en el problema de la antropología, ¿sí? Y el Papa acá lo retoma, dice el problema. Él habla en alguna parte de un antropocentrismo situado, creo que no recuerdo bien la expresión que usa. Solidaridad, una teología de la solidaridad que permita ver cómo desde la era digital viven quienes padecen nuevas esclavitudes, ¿sí? Él señala, y en algún momento es bastante crítico al uso de la IA, ¿sí? Ahí hay el numeral 173, es un numeral que hay que orarlo, digo yo, orarlo y sentirlo en clave del Éxodo 3:7, ¿sí? De ver y estar ahí con el sufrimiento. En el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 1 y 2, él va a centrarse en lo que sería una síntesis y actualización de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Que efectivamente nos facilita a quienes trabajamos el compendio poderlo colocar un poquito más en diálogo con nuestra realidad, ¿sí?
Ahí, en ese capítulo 2, presenta principios y fundamentos de la doctrina, y aquí hay quizás algo que nosotros venimos discutiendo quizás desde América Latina o más desde las iglesias del sur global, ¿sí? Y es que si bien no los coloca de manifiesto, están dos principios aparte de los 5 principios que él coloca, ¿sí? Que nosotros pensamos que los deberíamos tomar como principios. El principio de la opción preferencial por los pobres, ¿sí? Y el principio del cuidado de la casa común, como principios en la doctrina. El año pasado hicimos un diplomado con el CELAM de Doctrina Social de la Iglesia, y ahí discutíamos esto en uno de los encuentros, porque es un desafío, porque tomarlos ya como principios nos lleva y nos hace responsables de la manera como los asumimos. Bueno, la primera exhortación apostólica de Lexite tiene bastante contenido sobre eso. Esta teología de la solidaridad, él habla de un antropocentrismo situado y nos permite ver los dos movimientos proféticos, ¿sí?, en la encíclica. El primero, ¿sí?, vamos a encontrar números donde hace una denuncia formal de las dinámicas antirreino, ¿sí?, que no permiten que se realice el anuncio y la realización del reinado de Dios, es decir, la civilización del amor, que es con lo que él va terminando la encíclica. Dinámicas personales, sociales, institucionales y estructurales, ¿sí?, que no solo de su, abro comillas, él habla, el colonialismo muestra en la actualidad un rostro inédito, ¿sí? Y ahí hay que leer atentamente los numerales del 136 al 138, donde precisamente él dice, este colonialismo es el que hace que emerjan nuevas desigualdades, de las que ya están, porque el principio de realidad que él tiene es que efectivamente vivimos en un mundo que ya tiene unas desigualdades, las resolvemos, ¿sí? Ahí ese numeral. Luego, en un marco general, ¿sí?, presenta desde dónde se configuran esas desigualdades, desde un norte global que tiene gran parte del poder económico, poder político, ¿sí? Y, por tanto, él habla que no solo se necesita una regulación y gestión responsable de la IA, de la robótica, de las tecnologías, en el campo de la economía, en el campo de la educación, en el campo de la salud, que es lo que va desarrollando en los capítulos cuando va hablando de doctrina social de la Iglesia en campos específicos, sino que dice que el no prestarle atención a la IA genera automáticamente desigualdades estructurales. Por ejemplo, cuando habla de las nuevas esclavitudes, en alguna parte de la encíclica, ¿sí? Y aquí otra parte, una dimensión teológica que está transversal es el discernimiento, ¿sí? El Papa hace una invitación al discernimiento, y yo me acordaba mucho porque yo tengo amigas que son agustinas recoletas, ¿sí? Y cuando hablábamos, y yo como me formé más por la parte de una universidad javeriana y con los jesuitas, hablamos mucho del discernimiento. Y ellas decían, uy, usted la espiritualidad ignaciana sí que insiste en el discernimiento. Y yo decía, el Papa, aunque es agustino, insiste en el discernimiento como un ejercicio cristiano, porque como dice Carlos Vives, es un cantante colombiano, Joseph Vives es un teólogo y psicólogo español. Él dice, el discernimiento no es exclusivamente de los jesuitas en la iglesia, sino es un regalo para toda la iglesia. Y esto es lo que nos está regalando en la encíclica, o nos está recordando León XIV, ¿sí? La clave hermenéutica para leer la encíclica, por tanto, es el discernimiento, ¿sí? Hemos de trabajar para encarnar con el coraje del Evangelio como iglesia los criterios morales fundamentales para que el discernimiento sea posible. Abro comillas, y él los indica, dice la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres
el cuidado de la casa común, numeral 14, ¿sí? Y así evitar el síndrome Babel. ¿Sí? Recuerden, él maneja dos esquemas, las del famoso Agustín, ¿sí? De Ciudad de Dios, maneja ese esquema de hay dos sociedades, dos mundos, ¿sí? Pero también nos invita a hacer buena noticia, o sea, no se queda solo en que el movimiento profético denuncia las desigualdades, todo lo que genera, sino que también nos invita a construir juntos, ¿sí? Hacernos comunidad. Y esa teología de la comunión es quizás la que a veces más nos cuesta en tiempos de fragmentación, ¿sí? Una teología pastoral, ¿sí? Incluida una pastoral digital, ¿sí? Centrada en el corazón del Evangelio. ¿Sí? Él insiste y sigue tomando al Evangelio como corresponde centro de nuestra vida cristiana, el Evangelio y la Eucaristía. De allí que en este tiempo nos sea más urgente el cuidado de la vida interior. Recuerden cuando él en diseñar nuevos mapas de esperanza, ¿sí? Agrega al Pacto Educativo Global 3 prioridades, y una de las prioridades es el cultivo de la vida interior, ¿sí? Y en la encíclica vuelve y habla en alguna parte de la vida interior, ¿sí? Centrada en el Evangelio, cuidar nuestra relación personal con Jesucristo y la vivencia de la Eucaristía. Hace unos numerales que le dedica a la Eucaristía. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver la Eucaristía con la IA? ¿Sí? Recuerden que la encíclica no se centra en la IA, se centra en cómo custodiar lo humano, cómo custodiar el encuentro, cómo custodiar el misterio, lo escondido. Lo escondido, me acordé de la Rezando Voy de hoy, que había un poemita sobre lo escondido, ¿sí? Desde la vivencia de lo más humano nos invita a desarmar la IA. Ya hay varios documentos donde él más o menos explica qué es lo que él quiere decir cuando es desarmar. Desarmar las palabras, desarmar el corazón, desarmar la IA. Dice en el numeral 110, no basta regularla, ¿sí? Es necesario desarmarla y hacerla acogedora. ¿Sí? Hasta ahí más o menos la aproximación teológica. Ahora, a la siguiente, bueno, esa era el esquema que yo veo, es la teología de la comunión, el cuidado, custodia y el diálogo, la moral social es clave para entender la doctrina social de la Iglesia. El concilio, una de las cosas que el concilio pidió con fuerza y que a veces nos ha costado en asumirlo es la renovación de la teología moral, porque si nosotros seguimos interpretando la doctrina social de la Iglesia con criterios morales preconciliares, es muy difícil asumirla, ¿sí? Entonces yo hago ese énfasis en una moral social renovada para poder captar y comprender con mayor profundidad en nuestro tiempo la doctrina social de la Iglesia. Y la antropología cristiana. El énfasis es, bueno, cómo nosotros nos posicionamos y comprendemos la antropología, ¿sí? Preciso, ayer leía un artículo de un compañero del movimiento de Teilhard de Chardin, un jesuita francés, y él hablaba de cómo nosotros vemos desde Teilhard de Chardin todo el tema de la antropología cristiana, desde un cristianismo o una cristología cósmica, que hablaba, ¿sí? Eso amplía un montón el tema de la IA y demás. Ahora bien, el movimiento, el segundo, los aportes a la educación, que yo quisiera acercarme, son tres miradas, o tres aproximaciones que veo en la encíclica en el campo de la educación. La primera, como les señalaba hace un momento, era la educar en el arte del discernimiento, ¿sí? Nos pide, en primer lugar, un discernimiento espiritual, ¿sí? Numeral 22, compartido y comunitario, ¿sí? En clave sinodal. Nos aporta criterios desde los cuales discernir la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Para orientar y ordenar, diría San Ignacio, no solo orientar, sino ordenar
la vida personal y pública, puesto que, abro comillas, las escuelas y las universidades, así como las realidades eclesiales y asociativas, pueden tener voz y contribuir al discernimiento de las decisiones que inciden en la vida de las personas, ¿sí? Que es un desafío educativo. Cuando yo planteo en las clases, en los encuentros con los estudiantes, el tema del discernimiento, me dicen, ¿y esto para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para decidir lo mejor, ¿sí? En orden a lo que quiere Dios en el corazón. Entonces, contribuir desde ahí para el trabajo, el acceso a los servicios, la gestión de los datos, ¿sí? Y los ambientes digitales. Para comprender con claridad, y esto lo enfatiza en varios numerales, qué del tiempo de la era digital humaniza y qué deshumaniza, ¿sí? Esa es una gran pregunta, no solo en el campo digital, sino en las relaciones humanas, sociales, estructurales. Se requiere, señala el Papa, un discernimiento sobre la visión antropológica que lo guíe y le permita aclarar el fin, ¿sí?, que persigue. Si el desarrollo tecnológico avanza sin una adecuada maduración ética y social, señala el Papa, puede suceder que aumenten los medios sin que crezca en la misma medida la humanidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se tiene más, pero no se es más, ¿sí? Y la persona corre el riesgo de ser valorada principalmente por el rendimiento, paradigma tecnocrático, ¿sí? Entonces, en relación a la IA, pide un discernimiento espiritual, moral y social que proteja a la persona, ¿sí? Que la proteja. Que aquí viene un tema que el otro día en el conversatorio de periodismo que fue aquí también, conversábamos, porque él dice en la encíclica esta frase que, para meditarla, en el apartado de la alianza educativa, que se genera una tensión al momento de discernir y decidir, y es, debemos, debemos aprender a prescindir de la IA. Yo no sé ustedes qué entienden por prescindir, pero yo por prescindir entiendo no usar, o en la medida de lo posible, ¿sí? Y proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta, de esa sutil seducción que hace parecer inútil el pensamiento humano, precisamente cuando más se necesita. Numeral 140. Pero a la vez señala que el mundo adulto debe ser, dice, es necesario favorecer la formación continua de los docentes a lo largo de toda su vida profesional para que sepan dialogar de manera positiva con las nuevas tecnologías, ¿sí? Son dos movimientos. Debe prescindir en lo posible, dialogar en lo necesario, ¿sí? Ayudando a los alumnos a hacer un uso responsable, ¿sí?, crítico y creativo de ellas, y no a sufrir pasivamente su influencia, numeral 145, ¿sí? Y ahí él nos invita a un discernimiento ético de la IA y de la transformación digital que tenga como punto de partida a quienes quedan al margen, que ese sea el punto de partida. Por eso hablamos de la opción preferencial por los pobres. Si no está eso como principio, yo no parto. Y hay un numeral que es muy fuerte, que es el 174, que habla de la esclavitud de los niños, principalmente, que están allá siendo maltratados y demás por toda lo que se necesita para los procesadores y demás. El primer movimiento es ese, educar en el arte del discernimiento. El segundo es educar en la solidaridad, ¿sí? Presenta la solidaridad como movimiento, dice él, desde lo personal y junto con los demás, tomar parte de la vida de la comunidad, el ser comunidad. Yo creo que uno de los desafíos más complejos es educar en la solidaridad, en este tiempo, ¿sí? En este tiempo, ¿por qué? Porque al igual, ¿sí? Porque al igual que señalaba Francisco en algunos momentos, nosotros vivimos bajo un paradigma tecnocrático, ¿sí? Y el paradigma tecnocrático no le interesa la solidaridad, ¿sí?, sino otra cosa.
Desde ahí, la educación en el campo católico, incluidas las universidades, tiene el gran desafío de revisar desde cuál paradigma educan, ¿sí? Porque muchas veces podemos caer en la tentación de estar posicionados en el paradigma tecnocrático y hablamos de solidaridad, entonces genera un cortocircuito, ¿sí? O sea, la praxis de la solidaridad es bastante importante. Y acá terminó por este apartado, el segundo dice, presentar una teología de la solidaridad genera desafíos, y más para este tiempo. En la encíclica encontramos un punto clave para comprender y asumir la vida, en la vida del principio de solidaridad. Se trata de una mirada crítica del paradigma tecnocrático y el poder digital. Lo insiste, lo que llamamos el capitalismo digital, tomando lo ya denunciado por Francisco en otros documentos respecto a este. Nos pide custodiar lo humano del paradigma tecnocrático, al cual nombra la Babel moderna. Fuerte la expresión, ¿sí? Y el último movimiento, que es más sencillito, que es educar en la sobriedad, ¿sí? Educar para el discernimiento, educar en la solidaridad y educar para la sobriedad, que ya lo venía planteando, por lo menos en el primer documento que yo lo leí, fue en Laudato Si, ¿sí? Cuando Francisco en Laudato Si plantea pensar y generar nuevos estilos de vida, habla de la sobriedad, y él habla de la sobriedad feliz, ¿sí? Y eso cuesta precisamente una cultura de la mercancía, ¿sí? La base de la sobriedad, ¿sí? Encuentro que es el evangelio. Solamente se puede vivir en la sobriedad quien asume el evangelio amorosamente y se deja seducir por Jesús, por lo que plantea en el evangelio. De ahí la exigencia de educar para la justicia social, amando el bien común, como indica también Francisco, ¿sí? Ese punto, o sea, la sobriedad emerge cuando una persona es educada a amar la justicia social y el bien común. Ya eso de principio le ayuda a discernir de qué puedo prescindir y de qué no puedo prescindir, ¿sí? Y acá dice, ello requiere que la escuela, la universidad, tome con fuerza que los principios no son dados solo para hablar de ellos, sino para diseñar la currícula escolar. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el ejercicio en lo educativo, de tomar la currícula escolar y colocarla en clave de la doctrina social de la Iglesia. Tomar los planes de estudio y colocarlos en clave de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y eso es un ejercicio exigente. No basta un curso de la doctrina social de la Iglesia, sino que la doctrina social de la Iglesia sea el espíritu educativo, ¿sí? El curso es necesario para que tenga mayor síntesis, porque eso hace que la formación no solo sea en un saber, sino en un modo de vivir, de responder a la vida, ¿sí? De vivir sobriamente. Ahí el Papa rescata el tema del capitalismo digital sin nombrarlo en los numerales 135, 136, donde habla de esa relación que entabla el ser humano con lo que el mercado le propone, ¿sí? Educar para la sobriedad en el día a día, incluyendo habla de la sobriedad digital. ¿Qué quiere decir la sobriedad digital? Aprender a prescindir lo posible del mundo digital, ¿sí? Eso es sencillo, uno puede pensar a regular cuánto tiempo gasto en Instagram, cuánto tiempo voy a estar ahí, ¿sí? Cada cuánto revisamos la pantalla. No sé si alguno, yo fui consciente leyendo la encíclica porque como no la tenía en papel, hoy la tengo en papel gracias a Guillermo, ¿no? A Guillermo, ¿sí? Pero entonces la leí acá y me noté algo que cada cierto tiempo me distraía a la otra pantalla. No sé si, yo dije, antes no me pasaba eso. ¿Sí? Y eso quiere decir que hay que revisar.
¿sí? Entonces, la sobriedad feliz pasa por ahí, ¿sí? Tomando, como nos explican varios apartados, como punto de partida los rostros de nuestros hermanos y hermanas que sufren, ¿sí? Que sufren en lo cercano, pero también en algunas regiones del mundo, dice el Papa, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas, deshumanizantes, esclavizantes. ¿Qué le subyace al soporte precisamente de la economía digital, incluidas la IA? Y además, formar en la conciencia para comprender los daños ecológicos que lleva el consumo de las tecnologías, incluidas la IA. ¿Sí? Abre, dice en el numeral 173, la extracción de los recursos necesarios para la producción de los dispositivos y microprocesadores en los que se basa la IA. ¿Sí? Es decir, mi punto de criterio es ser solidario con quienes están siendo violentados, deshumanizados por estos sistemas. Entonces, más o menos, ese serían los 3 movimientos. Educar en el arte del discernimiento, educar en la solidaridad, educar en la sobriedad. Y a mí me gusta la expresión de Frank, la sobriedad feliz, la sobriedad alegre, que tengamos la alegría, porque sí, porque así es, ¿vale? Esa es mi parte, entonces ahora vamos con nuestra querida rectora y, bueno, la escucharemos con atención. Muchas gracias por la escucha atenta. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. Él nos acercó a muchísimos capítulos y números de la encíclica. Yo quisiera centrarme en cómo impacta esta encíclica en el mundo educativo y en la universidad. Sobre todo porque, bueno, a los que estamos en este momento conduciendo universidades, a los profesores, a los que tenemos estudiantes a cargo, este mundo que ha explotado, decía Verónica hace un ratito, nos interpela fuertemente y conscientes de nuestra responsabilidad, queremos compartir e intercambiar ideas sobre esto que nos sucede para ver de qué mejor forma contenemos a nuestros estudiantes, los alojamos, enseñamos, aprendemos, y creo que en eso la encíclica del Papa cae en un momento importantísimo donde pone en agenda, aunque el impacto de la inteligencia artificial viene estando en agenda hace rato, pero sin embargo nos induce, vamos a decir, amorosamente, y no tan amorosamente, porque es bastante exigente muchos de los puntos que plantea la encíclica, a repensar el mundo bajo el prisma y la óptica de ser custodios de la humanidad, nada más ni nada menos, y no perder humanidad. Entonces, yo quisiera comentar algunos números de Antigua y Nueva, que es el documento que hizo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio de la Educación, hace un año, porque dan pie a esta encíclica, así como por ejemplo, Laudato Si no se termina de entender sin Laudato Deum y sin Querida Amazonia. Yo creo que estos documentos hacen un plexo de ideas muy ricas como para que trabajemos con unos y con otros. Finalmente quería comentar, sencillamente quiero traer también algunas palabritas de Eric Sadin, que bueno, fue el único que criticó la encíclica del Papa. Estuve buscando críticas o comentarios sobre la encíclica del Papa y bueno, era esperado que Sadin dijera algo porque tiene varias obras sobre la inteligencia artificial. Él está posicionado, bueno, muy fuertemente denunciando la pérdida de humanidad, ¿no? Y tiene este texto, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, que es previo a la encíclica, y él dice, la encíclica del Papa se queda corta, aprecia la encíclica, la pone en valor, pero dice, él todavía redobla la apuesta sobre la denuncia
sobre la pérdida de humanidad. Y me pareció también interesante decir, bueno, traemos esa voz también, pero vamos a analizar, por lo menos en el mundo de la educación, algunas ideas y algunos impactos. Lo primero que se dice es que la inteligencia artificial y el detone tecnológico va a transformar la educación. Y la pregunta, yo digo, transformar la educación, y hago una segunda pregunta, ¿para qué mundo? Y este es un interrogante que nos hacemos desde las instituciones educativas. Nosotros decimos en la Universidad Católica no solamente qué mundo le vamos a dejar a nuestros estudiantes, sino decimos qué estudiantes le vamos a dejar a este mundo, ¿no? ¿Desde dónde arrancamos? ¿Desde la descripción del mundo o desde la descripción del hombre? ¿Desde las preguntas ontológicas o de qué el mundo nos determina o nosotros como creación querida de Dios somos capaces de determinar el mundo, ¿no? El primer mandato de Dios es gobierna en el mundo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos transformamos, cómo nos dejamos transformar por esto que sucede en el mundo? Y la pregunta es, ¿qué mundo estamos gestando, no? Entre otras cosas, se dice que los que estamos en las instituciones educativas debemos garantizar el acceso a la educación. Entonces, claramente, la garantía del acceso a la educación tiene que ver también con el acceso a la tecnología. Entonces, de pronto hablamos de un mundo que se deja impactar por la tecnología y la pregunta es, ¿todos nuestros estudiantes están incluidos en ese mundo? ¿Todos acceden? ¿De qué manera acceden? ¿Cómo son esos accesos? ¿No? Yo creo que la encíclica nos muestra también la idea de un acceso desigual, en todos los sentidos desigual, sobre para qué usamos la inteligencia artificial, a qué productos estamos accediendo, qué acceden nuestros chicos, qué miran, qué ven, qué les enseñamos, qué usamos. Hay un montón de preguntas que todavía no tenemos del todo estudiadas. Después, otra pregunta que yo me hacía a partir de la lectura de la encíclica es acompañar a los estudiantes en sus proyectos personales y en sus trayectorias. Esto lo decimos todos los educadores, acompañar los proyectos personales y las trayectorias de los chicos. Y qué importante decir, bueno, ¿cómo ayudamos a que nuestros chicos primero se descubran valiosos, queridos, amados? Y a partir de ahí descubran su proyecto personal. Y a partir de ahí el proyecto social y todo lo demás. No la tenemos nada fácil. Yo después de leer esto y de comentar esto, tengo miedo a una estampida de docentes desde la universidad, porque bueno, no va a ser sencillo abordar, o no está siendo sencillo, ¿no? Yo lo veo al profesor Fernández, que hace años que nos viene enseñando a dialogar con la inteligencia artificial, y todavía no tenemos, por ejemplo, resuelto algunas prácticas que queremos hacer y otras que no. Él acaba de presentar un trabajo importantísimo sobre, bueno, algunos puntos que quisiéramos tomar como buenas prácticas, algunos que quisiéramos desechar, pero necesitamos mucha reflexión. Por eso aplaudo que tengamos estos momentos para conversar y compartir ideas, ¿no? Bien, la era de la inteligencia artificial como desafío de transformación. Antigua Esnova nos dice, la tradición cristiana considera que el don de la inteligencia es un aspecto esencial de la creación de los seres humanos a imagen de Dios. A partir de una visión integral de la persona y de la valoración de la llamada a cultivar y custodiar la tierra, la Iglesia subraya que este don debería encontrar su expresión a través de un uso responsable de la racionalidad y la capacidad técnica al servicio del mundo creado. Uso responsable de la racionalidad y la capacidad técnica. Yo creo que hoy más que nunca la expresión racionalidad se encuentra en discusión. Cuando hablamos de inteligencia artificial ya hace ruido la idea de racionalidad. O sea, aprendimos todos que el hombre es un ser racional y hemos repetido toda la vida esto. Bueno, resulta que la máquina también es un ser racional. ¿Dónde radica la racionalidad? Entonces, ahí Antigua Esnova también baja algunas ideas muy interesantes. Dice, la inteligencia artificial puede ser entrenada
en producciones de ingenio humano y por tanto generar nuevas producciones con un nivel de velocidad y habilidad que con frecuencia igualan o superan las capacidades humanas, como generar textos, imágenes que resultan indistinguibles de las composiciones humanas. Suscita, por tanto, la preocupación por su posible influjo en la creciente crisis de la verdad en el debate público. Y como tal, la tecnología está diseñada para aprender y adoptar determinadas decisiones en forma autónoma, adecuándose a nuevas situaciones y aportando soluciones no previstas por los programadores. Por eso, allí decimos, ¿por qué se habla de inteligencia artificial? Porque lo producido por estos nuevos algoritmos escapa o plantea lo que planteaba Turing. Turing fue uno de los padres de la informática, que él decía que iba a haber inteligencia artificial cuando la máquina fuera capaz de exhibir comportamientos inteligentes similares al del humano, y que al humano le fuera indistinguible poder determinar si esos comportamientos o esas producciones eran humanas o no. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Turing, se bautizó a este mundo de algoritmos y asociaciones como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque procesa más rápido que el cerebro y lo hace con una capacidad de almacenamiento mayor que las que tenemos todos. Cuando la tecnología llegó a ese punto, se dijo, tenemos inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda la racionalidad como capacidad humana? ¿En qué distinguimos la racionalidad humana de esa capacidad asociativa tecnológica, ¿no? Entonces dice Antigua Esnova, presentar al ser humano como ser racional no significa reducirlo de un modo específico al pensamiento, sino reconocer que la capacidad de comprensión intelectual de la realidad conforma e imprenda todas sus actividades, engloba todas las capacidades del humano, no solo la cognitiva, sino la volitiva, la amatoria, la capacidad de elegir y de desear. Entonces me pareció interesantísimo porque la inteligencia escapa solamente a producir asociaciones. La inteligencia también es capacidad de amar, también es capacidad de discernir, en términos, como lo decía Edwin, es capaz de elegir, es capacidad de desear. Cuestiones que todavía no están del todo resueltas en la inteligencia artificial. Por eso la pregunta por la inteligencia artificial y la inteligencia humana tiene que ver con las habilidades y las capacidades ontológicamente humanas y que nosotros podemos elegir conservar, cultivar y desarrollar. Entonces, la pregunta de la reflexión que estimo para mí sería muy importante trabajar es qué capacidades queremos conservar y qué queremos delegar en la máquina. O sea, tomar a la inteligencia artificial de un modo instrumental, como creo que es la posición del Papa León y nos está planteando, ¿no es cierto? O sea, no perder el hombre como amo de la creación, el gobierno del mundo y del desarrollo del conocimiento y de la vida del hombre, sino poder, en definitiva, gobernar y no ser gobernados, digamos. Por eso también el Papa León habla en el capítulo 4, que es el capítulo que yo estoy tomando básicamente, de las capacidades democráticas, de los sistemas democráticos y cómo trabajar democracia e inteligencia artificial. Porque por ahí lo positivo de la inteligencia artificial tiene que ver con poner el conocimiento a la mano de todos, y esto es importante como democratizar el conocimiento, ¿no es cierto? Por eso hay algunas transiciones muy importantes a trabajar. Yo voy a adelantar, dejo esta, porque si no se va a hacer muy largo. Así que vamos a avanzar un poquitito más. Pero bueno, ¿qué hay debajo de todo este análisis? Es el desarrollo de las nuevas tecnologías y la pérdida de humanidad. Entonces, bueno, ahí la verdad que Antigua Esnova habla muchísimo de la definición de lo humano
como precedente también a las definiciones del Papa León y que son muy, muy criteriosas. Por eso, Magnificat Humanitas nos plantea qué rol, no lo dice exactamente, esto lo digo yo, pero creo que qué rol jugamos las universidades en la generación y custodia no del conocimiento, sino de la humanidad. Durante muchos años las universidades, diría durante siempre, hemos sido custodias del conocimiento. El conocimiento ya está al alcance del todo y no necesita ser custodiado, ya dejamos de custodiarlo hace rato. El tema es, el Papa León nos plantea cómo somos custodios de humanidad. Y por eso, ahí se me ocurría que la encíclica nos plantea algunas transiciones que sería importante trabajar y visualizar y construir. La transición de los datos al cultivo del criterio. Una cosa es producir los datos, que se produce mucho más fácil que en otras épocas, pero el cultivo del criterio es mucho más profundo, tiene que ver con el pensamiento crítico, con esa capacidad, a mi gusto, indelegable de poder trabajar con criterio, decidir, elegir el verbo que les guste más. Otra de las transiciones que me parece fundamental es ir de la competencia feroz a una comunidad dialógica. O sea, sería el binomio eficiencia versus. Disculpe, se cortó el audio, no escuchamos. ¿Los conocen? ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahí No. sí. Ahí sí, bueno, casi que, bueno, amplifico desde lo más que puedo. Decía entonces, la dialógica, ¿no? O sea, la eficiencia versus la sabiduría. Producir rápidamente, eficiente y ya, versus a la sabiduría, que es muchísimo más que conocer. Es una capacidad profunda de ponderación, de decisión, de consideración. Y el tercer desafío que entiendo, o tercera transición que me parece importante pensar, es de la especialización aislada a la transdisciplinariedad o interdisciplinariedad. La inteligencia artificial nos lleva a un campo muy individual en el trabajo con la misma inteligencia artificial, depende de qué preguntas le haces vos, ¿no? Y de pronto eso hace nuestros jóvenes, o crea a nuestros jóvenes, mayor aislamiento, mayor pregunta o resolución individual y poca consideración a lo que piensa el otro, ¿no? Y el descubrimiento de la otredad es otro de los desafíos. Yo voy a pasar un poquito más rápido y me voy a ir directamente a cuáles son los riesgos de la educación y al capítulo 4 que plantea cuáles son los retos para el sistema educativo, ¿no? Una cosa que me encantó, y esto a lo mejor por mis años, perdonen la cuestión evocada de años, pero es la inmediatez versus la sabiduría. Y el Papa León trae una cita bellísima de Platón, y quiero darme el tiempo de compartirla con ustedes. Platón dice, Platón, las cosas más profundas e importantes solo se aprenden tras mucho tiempo y mucho esfuerzo, comprometiéndose con los demás en frotar los conceptos y las experiencias como si fueran pedernal, hasta que en nosotros salte la chispa de la comprensión. Y esa chispa de la comprensión, amigos, cuando debo ser la más grande de este grupo, cuando vas llegando a una edad más grande te das cuenta te llevó el tiempo vital, ¿no? Cuando decimos que nuestros jóvenes
nuestro camino de vida que Dios pensó de una forma original para cada uno. Por eso, en el capítulo 4, León plantea 3 retos para el sistema educativo, no solamente para la universidad. Por un lado, el reto sociopolítico, que está dicho, lo dijo Edwin, es el número 144, ahí es superar las desigualdades y lograr la permanencia en el sistema, y ahí hace una invitación a la educación pública y a la educación privada. Me pareció interesantísimo, y habla del rol fundamental que tiene la educación privada. Ahí tenemos que hacer una alianza público-privada. El reto pedagógico, en el número 145, habla de la actualización rectores, directores y demás, de cómo armamos una educación que acompañe ese camino de vida y que no larga al joven a los 25 años cuando se recibe, que a lo mejor también es un joven con otra madurez y con otra percepción del mundo y la vida, y hablamos de los jóvenes y sus vulnerabilidades y sus necesidades, y les damos un título habilitante a los 25, 26, 27. Digo, bueno, pensemos en eso, ¿no? ¿Qué significa la educación a lo largo de la vida desde la perspectiva de una mayor longevidad? ¿Mm? Y desde esta perspectiva de la sabiduría o el descubrimiento de lo que sabemos en el tránsito de vivir cada etapa y cada momento, ¿no? Por eso hay algunas conclusiones muy preliminares, solo para compartir. La encíclica los advierte entonces contra la civilización construida que va deshumanizando al hombre y sobre el dominio de la responsabilidad moral. Es una gran convocatoria a repensar esa responsabilidad moral. Por eso la idea es no tener miedo a abordar esto, a no tener respuestas inmediatas, sino buscar respuestas sostenibles a lo largo de la vida, ¿no? Por eso es indispensable, el Papa lo dice, y lo dijo también Edwin, en el número 142, una alianza entre la política, las instituciones educativas y las familias, capaz de sostener de manera concreta a los adultos en su tarea. Es necesario oponerse a decisiones públicas de largo alcance, a los intereses inmediatos de las plataformas, concentradas en pocas manos, cuando éstas entran en conflicto con el bien de los menores y de los jóvenes. Es necesario educar a los niños, adolescentes y jóvenes para que aprendan a reconocer las manipulaciones, a defender su propia dignidad y a respetar las de los demás, también en entornos digitales. En el fondo es que los educadores conduzcamos o ayudemos a ir hacia la madurez del propio gobierno, del propio proyecto, y que ese gobierno y ese proyecto también sean compartidos, solidarios, construyan humanidad, construyan solidaridad. Unas palabritas de Eric Sadin que podrían haber sido compartidas con el Papa por todo lo que dice la encíclica y que me parecía importante por el análisis que este filósofo viene haciendo, ¿no? Él tiene una postura demasiado fuerte en contra, pero bueno, me pareció que este pedacito de texto es súper interesante. Dice, todavía existe una forma de borramiento de la esencia de nosotros mismos en la erradicación de ciertas dimensiones inherentes a la sociabilidad. Hay operaciones automatizadas que sustituyen el contacto, la acción, la llevada adelante en común. Y todo esto implica la abolición progresiva del intercambio, de la relación entre los seres humanos y consecuentemente la abolición del acuerdo, del desacuerdo, del conflicto, de la negociación y en sí de la amistad. En síntesis, de la sociabilidad basada en la sumatoria de todas las subjetividades que nos obliga a dar pruebas de comunidad,
y a apelar a nuestra inteligencia compartida. En fin de cuentas, lo que se juega es el desplazamiento de la palabra hacia los márgenes, de los lazos que genera el lenguaje, y más ampliamente de la necesaria consideración de la alteridad que debería inspirar gran cantidad de nuestros actos. Me pareció precioso el texto, y ojalá en la universidad podamos apostar a ese necesario intercambio, a ese necesario disenso, no temer al conflicto, al intercambio, opinar distintos, y además superar eso y construir pensamientos comunes, acciones comunes, donde podamos rescatar al otro, la alteridad del otro y la validez y lo valioso de la construcción común. Me parece que es un gran apelativo que hace la encíclica, y que, bueno, sería muy bueno rumiar y trabajar para encontrar sabiduría en estas palabras. Hasta allí lo mío. Muchas gracias, Rita. Bueno, presentamos a Verónica Esforcín, doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada superior en inteligencia artificial y sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero, licenciada en sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, docente titular ordinaria de la Facultad de Psicología de la misma universidad, investigadora y extensionista de la UNLP e integrante desde el 2005 del Centro de Investigaciones en Economía y Política, CIEPE, pertenece al Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLATSO. Autora del libro, por acá, ¿es este libro? No, ese es otro, ¿cierto? Bien, es este librito, hacemos la cuña publicitaria, ¿no? Muy bien. Autora del libro Geopolítica, este es otro. Geopolítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del 2001, y ganadora del Premio Ensayo Nuestra América, que sí es Ética, Poder y Tecnologías, Redes Sociales e Inteligencia Artificial desde el Sur Global. Está a su disposición, quien se interese al final del conversatorio puede adquirirlo dialogando con Verónica. Actualmente es secretaria de Comunicación y Prensa de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata. Así que le damos la palabra y agradecemos tu presencia aquí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Para mí, un orgullo poder estar en esta casa de estudios y estar, bueno, junto con Gustavo, junto con Rita, con Edwin, con Santiago. Así que gracias a Santiago por la invitación. Y bueno, espero poder aportar un poco a todo este debate, que como hablábamos antes con Rita, es un debate que hoy está estallando, ¿no? Y me parece que nos avasalla de una manera como sociedad que no termina siendo productivo. Nos desordena, nos confunde, y me parece que, bueno, en ese sentido un poco la propuesta que traigo es cuál es el rol de la universidad en relación a poder ordenar este debate respecto de la inteligencia artificial generativa y respecto de hacia dónde vamos en relación a ecosistemas tecnológicos, digitales, que ya son una realidad. Así que dale, si querés, vamos por la primera. En la actualidad estamos viviendo una situación, por un lado, de bipolaridad tecnológica. Ustedes seguramente saben que los únicos dos países con sus corporaciones que logran ordenar la cadena de valor global de las tecnologías es por un lado Estados Unidos y por otro lado China, y también son los que pueden construir ecosistemas digitales. Ecosistemas digitales quiere decir los medioambientes digitales en los cuales habitamos, plataformas,
redes sociales, un conjunto de programas que nos ayudan, por ejemplo, al intercambio financiero, incluso también a ampliar derechos muchas veces porque nos permiten conectarnos con el Estado de alguna u otra manera. Pero también todo lo que es el soporte físico de Internet, ¿no? Las bases, todo lo que son los centros de procesamiento de datos, los cables de fibra óptica, toda la cadena de valor es parte de ese medio ambiente digital. Lamentablemente América Latina, nosotros cuando hablamos de tecnología, no le ponemos el nombre y apellido a la tecnología que nos atraviesa, ¿no? El ecosistema en el cual vive América Latina es el ecosistema que, como dice la encíclica de León XIV, es un esquema tecnocrático, ¿sí? Yo le llamo financiero, especulativo y tecnocrático, ¿no? Que utiliza las ventajas comparativas en términos tecnológicos no para el bien común, no para la comunidad, no para construir justamente más capacidades de esa comunidad y del ser humano, sino justamente dominarlo, avasallarlo, someterlo. Es un ecosistema digital muy complejo y que como sociedades tenemos que crear estos espacios de intercambio para también problematizar y saber qué ecosistema habitamos y qué hacemos con ese ecosistema digital que habitamos. Porque Eric Sadin, como la profesora trajo, es un gran crítico desde Europa, pero no centra su análisis en el tema de la comunidad, de lo común. Y me parece que ese es el aporte de América, que pararnos desde otro lugar, no desde este paradigma tecnocrático. Es una tecnología, entonces es la tecnología occidental. Todo lo que nosotros usamos, las aplicaciones que usamos, las redes sociales que usamos, las plataformas que usamos, salen del Silicon Valley, salen de California y de ese ecosistema y de ese, y que también lo dicen en la encíclica, ¿no? Están concebidas todas estos software, estos programas y la inteligencia artificial bajo un modo de producción de lo social determinado, con una cosmovisión social, política, cultural, sajona, por ejemplo, ¿no? En términos de cultura. Y a nosotros se nos aparece como un fetiche, está petrificado. Todo el tiempo nosotros decimos la tecnología y la igualamos a la tecnología occidental. Y no es lo mismo que la tecnología. Porque nosotros acá, con ARSAT y con todo el sistema científico y tecnológico argentino, también desarrollamos inteligencia artificial. No la inteligencia artificial generativa de ChatGPT, pero sí desarrollamos una tecnología que siempre estuvo mucho más cercana a las necesidades de Argentina o de América Latina. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hay que ponerle siempre nombre y apellido. Esta tecnología que se nos aparece como un fetiche, como dice en la encíclica, van a ver que todas son cosas que realmente fue un orgullo para mí poder leer esa encíclica y hace mucho que vengo trabajando la temática y realmente ver que la Iglesia, el Vaticano, está poniendo en agenda un tema tan estratégico como el tema de la inteligencia artificial en términos también sociales, humanos y también geopolíticos, ¿no? Yo creo que la encíclica es un gran posicionamiento geopolítico de una mirada desde el sur global. Entonces, esta tecnología fetichizada, como dicen en la encíclica, dicta lo que está bien y lo que está mal, determina el hacia dónde de las sociedades. Nosotros dejamos que se ponga en el centro la tecnología, corriendo lo humano y corriendo la comunidad. Esta idea de que es un camino infinito y que no tiene impacto en la ecología, es propio de las sociedades europeas, ¿no? Y también que devienen de la revolución industrial. A mí me parece muy, muy claro que uno de los nutrientes de la encíclica Magnifica Humanitas es la Rerum Novarum de León XIII, en donde también se estaba discutiendo cuál era el posicionamiento del trabajador y del ser humano en esa revolución industrial inglesa, ¿no?
Entonces, volvemos a caer en esos parámetros eurocéntricos, en donde parece que el progreso es indefinido y no hay costo ni social ni ecológico. Y por supuesto que esta tecnología que nosotros habitamos intenta, como la globalización financiera, homogeneizar los tiempos de las distintas culturas. Es un tipo de tecnología que lo que hace no solamente es promocionar el aceleracionismo, el transhumanismo, el poshumanismo, sino homogeniza a las culturas, y eso nos hace perder identidad. Pasamos, porque si no me voy a extender mucho con cada una. Entonces, como les decía, esta tecnología que consumimos y que nos pone en el lugar de usuarios y de consumidores, no de productores, es muy difícil, ¿no?, decirle a cada estudiante, bueno, vos tenés que elegir cuánto tiempo vas a usar Internet y tenés que empoderarte de la tecnología, si no hay una política pública en relación a eso, y si no hay justamente un pensarlo como comunidad con el otro. Entonces, es una ética del capitalismo salvaje, lo estamos viendo incluso en los neorreaccionarios actuales, ¿no?, que son los CEOs de estas corporaciones, como Alex Karp, como Elon Musk, como Peter Thiel, ¿no?, que son un trípode de lo más neorreaccionarios dentro del Silicon Valley. Y esos son los que hoy están empujando, por ejemplo, que se use determinado software en el Estado Nacional. Y también promueven que las corporaciones estén sobre los estados nacionales. Esto que también se cuestiona en la encíclica, ¿no?, me parece que es fundamental. El libro de Alex Karp es República Tecnológica, poder duro, inteligencia blanda. Entonces, está hablando de que ya los estados no tienen lugar, las democracias no tienen lugar, y que lo que tiene que ocupar el lugar de la administración de lo público son las corporaciones privadas. Y hacia eso van, ¿no? Y insisto que son las mismas corporaciones que después también promueven, por ejemplo, las redes sociales. Metaverso o Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, nació como un proyecto de Estados Unidos post-2001, post-caída de las Torres Gemelas, un proyecto del Pentágono y de Estados Unidos. Entonces, hay un laboratorio en la Universidad de Stanford, el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, que tiene como objetivo la manipulación de lo que pensamos y lo que hacemos. Está todo documentado también, ¿no? Eso es, lo dicen abiertamente. Ese es un problema para nuestras comunidades. La centralidad de la tecnología que corre al ser humano, que promueven también el hiperindividualismo, el poshumanismo y el transhumanismo, como recién les decía, esa es la ética en la que está basada esta tecnología. Y estamos viendo que esto, como consecuencia, trae una pandemia de salud mental, sobre todo en los más jóvenes. Ya cada vez está más documentado que la evolución geométrica en los casos de autismo tiene que ver con el uso de las pantallas a muy tempranas edades. Ahora, esas pantallas que se usan están hechas para generar adicción en esos bebés. Entonces ahí tenemos un problema de relación social, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos bebés no se sociabilicen a través de la pantalla, que en realidad no se sociabilizan, ¿no?, y quedan a mitad de camino, sino que se sociabilicen en comunidad, con el otro? Entonces la salud mental aparece como una pandemia. Siempre recuerdo que Bill Gates, después de la pandemia del COVID, dijo que la pandemia que se venía era la pandemia de la salud mental, ¿no? Y bueno, tenía razón, evidentemente. Entonces, nos parecemos cada vez más al instrumento que usamos, a esta inteligencia artificial, ¿no?, a computadoras. Acá algunos datos. Del 2010, a nivel mundial, 2010, el uso masivo de los smartphones, ¿no? A la actualidad, la depresión grave en mujeres aumenta 145%,
En varones el 161%. El suicidio, que lo estamos viendo en todos los sectores, inclusive en los sectores universitarios, en mujeres aumenta el 167% y en varones el 91%. De esto estamos hablando cuando hablamos de pandemia de salud mental. ¿Qué le pasa a los jóvenes? A todos nosotros, ¿no? Pero especialmente a los jóvenes que se han socializado dentro de estas corporaciones, en estas redes sociales, usando WhatsApp, que su líbido quedó atada, atrapada en estas tecnologías, porque les importa más la cantidad de me gustas que tienen en su red social que quizás lo que está pasando acá físicamente ahora, en una cursada. Yo siempre digo, bueno, ¿cómo van a visualizar lo público, el Estado, si desde que nacieron toda su vida fue adentro de corporaciones privadas en donde el Estado no tenía un significante? Cuando piden comida lo piden a través de las aplicaciones, cuando se quieren conectar con alguna novia o algún novio es a través de las redes sociales, cuando se conectan con sus padres a través de redes sociales. Entonces vivieron dentro de corporaciones privadas en donde el Estado no tuvo significancia. Después sí pisan el hospital cuando se enferman, pero esa realidad física no impacta subjetivamente de la misma manera que impactaba hace 15 años. No ven el Estado ahí, porque su subjetividad y su líbido está en ese mundo corporativo, digital aparte, ¿no? Que encima construye esta cárcel de los algoritmos, ¿no? Sabemos que las redes sociales están hechas para que se autoafirmen nuestras percepciones del mundo, por lo tanto, cuando salimos de la red social y estamos en un territorio, en el barrio, en un club, en la universidad, y vemos otro que piensa de otra manera, lo vemos como un enemigo, como alguien que no entiende la realidad, porque mi realidad dice, yo siempre doy ejemplos, ¿no? En las clases, a mí me gustan los perritos, bueno, como dicen los chicos ahora, ya entrené al algoritmo, me llegan todos videos de perritos, perritos, perritos. Cuando me encuentro en la realidad, perros, sino que le gusta, es un extraterrestre para mí, hay que eliminarlo. Entonces, como decía Rita, la cárcel de los algoritmos impide el conflicto y la resolución positiva de los conflictos sociales. Impide la contradicción, impide el contraponerse, ¿no? Esto que hablamos de la generación de cristal. Como les decía, esta relación libidinal con el objeto celular. Yo hablo de colonización, ¿no? Hay otros autores que también hablan de la colonización de lo digital a lo humano. Instalan idearios, instalan valores. Los influencers, lamentablemente, son esta red de ejércitos, ¿no? En un país y en un mundo en donde a los jóvenes no les está proponiendo una salida productiva, bueno, los influencers parece que son la forma de hacer un poco más de plata, y lo que hacen es instalar ideas, instalar mercancías. Bueno, me tengo que apurar porque no voy a llegar, son como 16 minutos. La idea de la meritocracia, la crueldad y la espectacularización, ¿no? En las redes sociales versus la política, bueno, ya no se negocia, pasamos. Y acá hice un gráfico, ¿no? Que muestra un poco cómo se conoce el mundo en la actualidad. Antes, incluso los investigadores, íbamos a los diarios y armábamos la base de datos. Hoy el mundo se conoce por lo que nos llega en la red social. Nos llega determinada noticia. Ahora, esa noticia que a nosotros nos llega ya estuvo pensada y armada porque ya tiene nuestro perfil psicológico y social, entonces nos llegan determinadas noticias, se llama información incidental. Incidental, o sea, hay alguien que recorta la realidad por mí y me la muestra. Entonces cambió la forma en cómo no solo los más jóvenes, sino toda la comunidad conocen el mundo. Si yo me quedo con lo que me muestra el celular, me quedo con el gran otro que me está imponiendo una visión que es totalmente parcial de la realidad.
¿Cómo lo proceso yo? Bueno, de una forma mucho más emocional, porque no tengo tiempo, y esto lo dice la encíclica, el tiempo para la maduración de los razonamientos, del pensamiento crítico, sino que como no hay tiempo también por las crisis económicas, termino solamente reaccionando a lo que me aparece en las redes sociales. Vivo en una reacción anímica permanente, en una emocionalidad permanente. Entonces, la forma de procesarlo es mucho más emocional. Eso se está usando en las campañas político-electorales también. Se rompen los valores y se reafirman estos valores tecnocráticos, ¿no? Los valores de la historia, de la comunidad, el conocimiento, ¿no?, de nuestra propia historia. Parece que ya no tiene significado, porque lo que importa es lo que hoy toma mi atención. Hoy toma mi atención algo, pasado mañana otra cosa y pasado mañana otra cosa. Por eso los últimos 15 días del proceso electoral, ¿no?, son los definitivos. Entonces, ¿qué pasa con los vínculos? Las relaciones sociales, así como aceleran todo, que Edwin lo dijo muy bien, ¿no?, esto del ponemos en 1,5 o en 2. Entonces, escuchar a alguien hablar en 1, porque uno no puede ponerse un botón y ponerse uno con... Ya me cansa, ya me quiero ir, ya me aburre. Bueno, entonces rompe los vínculos, porque ya no tengo tiempo mental para escuchar al otro, y a eso genera angustia, de narcisismo, las psicopatías, la violencia y la emocionalidad, ¿no? Estos son las representaciones de la época que estamos viendo en la actualidad, depresión y ansiedad. Pasamos al otro. Bueno, acá, esto, digamos, yo les puedo dejar el PowerPoint, cómo, digamos, se procesa la información, ¿no? Hay una manipulación mediática permanente, hay una idea de la posverdad, todo puede ser válido, importa el relato, no la narración. El tema de los influencers, quién tiene más bots, quién tiene más trolls, bueno, la manipulación por sugestión. Se distrae lo principal y lo secundario. Esto que muy bien también se describe en la encíclica, no tenemos tiempo para ordenar qué es lo prioritario y qué es lo secundario. Todo está al mismo nivel. Vos hablás con los chicos y está todo al mismo nivel. No pueden ordenar su propia vida, ¿no? Bueno, se prioriza el pertenecer por sobre la verdad. ¿Pasamos? Bueno, ¿cómo construir soberanía tecnológica y comunicacional? Yo me meto un poco en lo mío, digamos. Tenemos que pensar, y creo que la encíclica es una invitación a que el sur global piense esta necesidad de construir otro tipo de inteligencia artificial en relación a las necesidades comunitarias. Y es posible. Yo cuando lo hablo también en algunos foros o en algunos lugares, hay que soñar que otra tecnología es posible. Acá vuelve esta posición epistemológica de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Si nosotros creemos que Argentina va a ser un hub de inteligencia artificial, le estamos errando, porque ya el otro día con intelectual y planteaba en su libro, que habla de la soberanía tecnológica, que ya es imposible hacer el mismo recorrido que hizo Estados Unidos y China. Ya está cerrada la ventana histórica. Claro. Tener esas cadenas de valor. Por lo tanto, tenemos que inventar otro camino de desarrollo. Nos obliga la situación geopolítica, ¿no? Bueno, y América Latina ha sido vanguardia, el marco civil de Internet que desarrolló Brasil en el 2014, la primera constitución de Internet que se empujó desde el Estado brasilero. Bueno, ¿cuál es el rol de los estados, de los organismos regionales? ¿Cuál es el rol de los empresarios? Una concertación para construir una tecnología con una ética propia.
para el bienestar y para la soberanía, en donde haya incentivos, formación, capacitación, comunicación comunitaria. Tenemos que, yo cuando vi la palabra en la encíclica desarmar, me pareció realmente impresionante que un papa esté diciendo que hay que desarmar la inteligencia artificial, y me pareció, ¿cómo decirlo?, un aire para todos los que venimos estudiando y militando estas cosas. Por supuesto que hay que desarmar esta tecnología occidental tecnocrática. Necesitamos desarmarla, y para desarmarla necesitamos otro espacio, el físico real, la comunidad. Es desde la comunidad que hay que pensar lo digital, hay que repensar lo digital, repensar qué hacemos con nuestros datos, a dónde van nuestros datos, construir una educación de las mediaciones, así como se construyeron, digamos, distintas, se desarrollaron en la educación primaria y secundaria, se construyen permanentemente lineamientos desde el Estado. También hay que construir una educación de las mediaciones, de lo digital. Y acá pongo una frase, ¿no? La libertad y la soberanía de hoy pasa por dejar de ser analfabetos digitales y asumir las responsabilidades políticas del desarrollo de las tecnologías para el bienestar social. Tenemos que dejar de ser analfabetos. Pasamos. Bueno, un par de cositas en relación a la universidad. Acá había puesto una frase de Stedile que también habla de la soberanía digital como la lucha más urgente de nuestro tiempo, que no se limita al código fuente, sino que se extiende a la defensa del trabajo, la economía y la propia democracia. Y yo le agrego la subjetividad de los jóvenes, ¿no? Contra nuevas formas de intervención imperialista. ¿Pasamos? Bien, diagnóstico en la universidad. Por un lado, quise tomar esta frase de la Universidad de Stanford, que tiene estos laboratorios, ¿no? Y hay uno que se llama Accelerator for Learning, acelerador para el aprendizaje, y que está comprobado que la IA dentro del proceso de aprendizaje acelera. Cuando vos usás ChatGPT, te acelera ciertos procesos básicos de aprendizaje. Ahora, cuando se retira la inteligencia artificial, el retroceso es tremendamente profundo. Es decir, ¿hasta qué punto fue aprendizaje? Porque en realidad es una delegación de funciones lo que estamos haciendo. No es un aprendizaje del ser humano. Delegamos, cuando no tenemos el bastón, nos caemos, ¿no? Entonces, bueno, estamos, como decía Rita, esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos a delegar funciones y decisiones en la inteligencia artificial, en esta inteligencia artificial, que es, también lo hablábamos con Santiago, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que es propiedad de unas pocas corporaciones a nivel mundial. La generativa, que es la que usa redes neuronales y es la que usa Big Data en gran escala, no es propiedad de ningún Estado-nación, solamente de corporaciones como Palantir o como Meta o como Alibaba, pero no de ningún otro Estado. Entonces ahí hay una escala a la cual no está democratizada. Acelera los tiempos e impide un despliegue de el tiempo necesario para, bueno, las relaciones, para la comunión, esta función delegativa, desubjetivización. Ahí yo coincido con Sabine. Hay un proceso en su último libro, ¿no?, de desubjetivación. Otros autores ya lo han trabajado. Nos volvemos más cosas que seres humanos porque no nos permite comunicarnos, porque se apropia de la naturaleza humana. No me quiero extender, pero hay toda una problematización, ¿no?, ahí. Bueno, en las universidades no hay capacitación, no hay formación de docentes que nos permita discernir para qué queremos usar la inteligencia artificial generativa, no hay marcos normativos claros, por lo tanto no hay libertad, hay confusión, no hay un criterio pedagógico común, solo se hacen tres cosas: prohibir, dejar hacer o comprar las soluciones, ¿no? Bueno, pandemia
todas las universidades compramos el Zoom. Zoom, una corporación norteamericana, erogación de dólares también del Estado Nacional. Seguimos en el ciclo de bucles de dependencia, ¿no? Entonces, compramos soluciones sin democratizar la inteligencia artificial. Pasamos. Desafíos. Por supuesto que en función de la encíclica, acá planteo algunos desafíos. Construir comunidad educativa con pautas y acuerdos, una educación de las mediaciones, geopolítica, económica y social, a docentes, estudiantes y a la familia, acuerdos de política pública acerca del uso, política pública para promover carreras que permitan el empoderamiento, ¿no? En China, por ejemplo, hay carreras que ya no se están promoviendo así, de un día para el otro. Hay toda una tensión social porque algunas carreras las sacaron porque ya las va a hacer la inteligencia artificial y el Estado promueve otras. Bueno, acciones para promover un uso crítico y el empoderamiento del ser humano. Esto no puede quedar en manos de cada uno. A mí a veces me sorprende los docentes, bueno, que cada uno elija cómo usar el ChatGPT, y me parece que, digamos, sin primero un debate comunitario y social, bueno, es el laissez-faire, ¿no? El dejar hacer, que cada uno, y por supuesto que va a ganar el más fuerte, me parece. Y en la encíclica me pareció, bueno, brillante cuando plantea el reto sociopolítico, el reto pedagógico, el reto intelectual y sapiensal, ¿no? Me parece que son claves para pensar los desafíos. La próxima. ¿Por qué son tareas urgentes? Bueno, porque necesitamos cuidar y defender la democracia, porque necesitamos cuidar y defender la información de nosotros, del Estado, la trazabilidad de los datos. Necesitamos saber para qué se usan nuestros datos. La siguiente. Y bueno, que me parece muy lindo. América Latina es el lugar donde el cuerpo en comunidad adquiere protagonismo desde las resistencias y las luchas, en cada proceso político transformador. Aquí en este sentido, nuestra tecnología, nuestros diseños y concepciones tecnológicas deberán dar cuenta de esta unidad en la diversidad, impidiendo que se sigan reproduciendo tantos síntomas psicológicos propios de la negación de lo que somos, corporalidades sintientes, sufrientes y pensantes. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de avanzar rápido. Bueno, estamos en un momento de mucha perplejidad, ¿no? Hoy tuvimos una reunión en la Comisión de Justicia y Paz, en la Conferencia Episcopal en Buenos Aires, justo sobre este tema, y la sensación que todos tenemos es la de una gran perplejidad. Quien diga que tenga todas las respuestas nos está mintiendo, ¿no? Sospechemos de esa persona. Y más bien a lo que nos invita la encíclica es a un camino de discernimiento comunitario. En estos términos lo dice. Es discernimiento, como bien dijo Edwin, comunitario, ¿no? ¿Qué significa? Que lo que estamos haciendo hoy es el camino. Encontrarnos, discutir, reflexionar, madurar, teniendo en cuenta que hoy acá tenemos ya un corte generacional. Hoy dijo alguien, me gustó, dijo, somos la última generación de la humanidad analógica. Y ya faltan los nativos digitales que no están presentes, ¿no? Claro, bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Bueno, algunos jóvenes, quienes ejercemos roles de autoridad, de responsabilidad, es un desafío crucial. ¿Cómo incluimos en esta discusión a los nativos digitales, que son lógicamente la principal preocupación, si se quiere, ¿no? que tenemos? Entonces tenemos esta gran perplejidad y tenemos la bendición de un Papa que, cuando falleció Francisco, muchos quedamos un poco descolocados. Bueno, ahora qué se viene, ¿no? Francisco fue tan grande en su pontificado que, bueno, era difícil calzarse los zapatos. Con esta encíclica ha demostrado que está a la altura del lugar que ocupa. Realmente una de las grandes encíclicas sociales, ¿no? Yo lo leí 2 veces ya, porque realmente es un texto que tiene mucha profundidad.
y uno que por ahí ha venido recorriendo y estudiando la doctrina social encuentra sin dudas acá uno de los textos que va a ser leído a lo largo del tiempo, si es un hito que merece ser estudiado. Y esto a colación de lo que Edwin les preguntó al inicio, regálense la oportunidad de leer la encíclica. No como una obligación, ¿bien? Sino como un regalo que tienen que hacerse de leer la encíclica. Ese momento de silencio que también nos invita León, ese momento de reflexión, hay que generárselo, hay que dárselo. Si eso no está, ya estamos presos del paradigma tecnocrático, ¿no? Entonces, perplejidad, dramaticidad, es un momento dramático de la historia humana. Y fíjense que León hace una contraposición entre la Torre de Babel, ¿no?, y la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías. Y esa dicotomía, esa disyuntiva que se presenta, la va a mantener toda la encíclica hasta el final, ¿no?, donde la vuelve a retomar. ¿Y qué nos está dando cuenta cuando hay una disyuntiva que se presenta en esos términos? Es un momento dramático. ¿Seguimos un camino o seguimos el otro? Y dice así, en el párrafo 16 dice, detengan la construcción de la enésima Babel. Yo no sé por qué Eric Sadem piensa que se quedó corto. Me está diciendo, detengan la construcción de la enésima Babel. No es que está diciendo, bueno, hay que moderar este camino. Está diciendo, detengan la construcción de la enésima Babel. La advertencia es clarísima. Y fíjense, y acá está mi punto, uno de los puntos que quiero plantearles. No es sobre inteligencia artificial. Usa, y este es el tercer concepto, perplejidad, dramaticidad y oportunidad. Usa el motivo de la IA que tanta fascinación nos provoca y perplejidad nos provoca para abordar cuestiones mucho más profundas y de larga data, que vienen siendo un poco el motivo de la doctrina social hace 150 años, pero que en las últimas 3, 4 décadas se vienen acentuando algunos rasgos de este capitalismo desenfrenado que está socavando la comunidad, que está socavando los valores, que está socavando ahora hasta la salud mental. Si faltaba algo que erosione este modelo de sociedad, era la salud mental. Y fíjense, porque creo que León estaría de acuerdo conmigo, fíjense cómo define él en el párrafo 10 al síndrome de Babel. Dice en el párrafo 10, es la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles. Es la uniformidad que aplana las diferencias. Es la pretensión de un lenguaje único, capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en... Porque lo que está analizando es la revolución tecnológica en curso, que muy bien describió Vero, que por lo menos de los años 70, 80 en adelante, viene siendo el paradigma tecnofinanciero dominante a escala global y que ha sometido a la naturaleza, a la humanidad, ¿no?, a un ritmo vertiginoso en pos de una única meta, que es la que bien describe acá en el párrafo 10, la idolatría del lucro. Ya, hace unos... con las plataformas. Hace 15 años hablábamos de las TICs o la Internet, estamos perplejos, venimos de una sucesión, ¿no? Y no hemos logrado todavía encontrarle un poco el agujero al mate, ¿no? Entonces, esta idolatría del lucro que hace que, por ejemplo, las plataformas estén capturando, y esto lo dice León, explotando la vulnerabilidad humana y monetizando nuestro tiempo de atención, que nuestro tiempo de atención es nuestro tiempo de vida. Están monetizando tiempo de vida. Quienes ya hayan leído Michael Ende, Momo, una novela muy bonita de los años 80, si no la leyeron, léanla, regálense leer Momo. Bien, es una novelita casi infantil, pero muy profunda de los 80, donde ya plantea el peligro de la venta del tiempo de atención humana. Entonces, si esto estaba planteado en los 80 es porque no es nuevo. Es un paradigma social que se ha expandido y que hoy encuentra en la IA un nuevo vehículo de esta expansión. Entonces la discusión acá es de modelo de sociedad. No hay que poner el carro por delante del caballo, porque si nos quedamos discutiendo los bemoles de esta tecnología o de tal otra tecnología, perdemos de vista el marco, la cosmovisión donde se está insertando esta tecnología. El sedimento social en el cual brota esta tecnología. Entonces no hay que sorprenderse de los sesgos que pueda tener,
culturales, coloniales, de género, porque está brotando de una sociedad que es así, hipercompetitiva, agresiva, que fomenta el individualismo, que fomenta las lógicas del lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso León muy bien acierta en decir, este síndrome de Babel es el riesgo milenario de la deshumanización. Y acá nos pone en una encrucijada histórica, ¿no? Un poco la idea de Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, ¿no? Es decir, hay una encrucijada, un combate, un conflicto que hoy asume un nuevo rostro, ¿no? Entre humanización y deshumanización. Y ubicar el conflicto en esta perspectiva histórica nos permite, incluso transhistórica, ¿no? Porque estamos hablando ya de miles de años, casi inherente a la propia condición humana, nos ubica en un plano de discusión filosófica mucho más profunda. Ya no es discutir si Palantir, si no, porque eso es la manifestación visible de algo mucho más profundo. Entonces, si hoy estamos viendo fenómenos como los que estamos viendo, es porque antes se produjo ya una reducción de lo humano. El otro día lo decíamos en la charla de periodismo de inteligencia artificial, de la existencia al funcionamiento. La existencia implica mucho más que funcionar, que ser eficiente, que rendir. La existencia implica, como bien dijo Rita antes, la apertura, el dolor, la alegría, la trascendencia, el amor, el error. Todo eso es ser humanos, ¿no? Ahora, evidentemente, en un modelo social que tiene por única meta la eficientización absoluta de todo, eso va quedando y va siendo relegado. Entonces tenemos acá una reducción de lo humano, tenemos una fascinación por la técnica, y fíjense esto, ¿no? Yo siempre pienso, qué derrota o qué planteo cultural profundo se nos ha hecho, que nos fascina una máquina que nos da respuestas casi humanas, pero perdimos la fascinación por el humano que nos da respuestas profundamente humanas. ¿Se dan cuenta del absurdo de esto? Nos fascina encontrarnos con una máquina que nos responde de modo similar a un humano, pero perdimos la fascinación por encontrarnos con una persona que nos responde de un modo profundamente humano. Bien, eso es un triunfo de este paradigma tecnocrático. Un paradigma que produce esta soledad, este aislamiento, esta ruptura de los pilares que sustentan la vida en la Tierra, ¿no? Que es un poco la esencia de todo esto, y que en esa debilidad, esto hay que entenderlo, en esa debilidad gana esta lógica del capital concentrado. Esto lo dice León, se explotan las debilidades humanas. Se explotan las debilidades humanas. ¿En pos de qué? De capturar, de monetizar. Bien. Entonces, lo que está produciendo este modelo de inteligencia artificial es ni más ni menos que la acentuación de rasgos que se venían produciendo. Por eso creo que hay que inscribirlo, no en el corto plazo de los últimos 5 años, sino en un plazo más extenso de décadas, en el cual venimos observando una degradación de lo comunitario, una pérdida de los marcos de referencia, un deterioro de los valores. Es una continuidad, una acentuación, una aceleración de ese proceso. Y por lo tanto, para confrontarlo se requiere un contrapunto con esa mirada, que es lo que muy bien hace León cuando recupera a Nehemías, Jerusalén, un contrapunto cosmovisional, filosófico, antropológico. No es solo una discusión de medios, es una discusión de principios y de fines. Dicho esto, voy a un plano más concreto ahora, porque también, como sabe Vero y algunos de ustedes sabrán, también trabajo temas de ciencia y tecnología. Dicho este marco más de fondo, del trasfondo, ¿no?, de la discusión, luego hay que ir a la cancha, ¿no?, y cómo se enfrenta esto en concreto. Por un lado, también lo dijo la compañera antes que yo, hoy tenemos una dependencia crítica en infraestructura, en capacidades, es decir, toda la materialidad de las tecnologías digitales. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos discutir todo lo que queramos, pero si los fierros los manejan ellos y vos tenés que transitar esa autopista, ellos son los que ponen los carteles que dicen dobla acá, anda para allá. Es decir, la única posibilidad de revisar ese paradigma tecnocrático es teniendo un desarrollo de capacidades de infraestructura propio. Propio no digo nacional argentino necesariamente, propio quiero decir de un proyecto comunitario, de un proyecto
anclado en el bien común. A eso me refiero por propio, que asume el formato nacional en cuanto a formato de una comunidad. Pero eso puede ser sur global, puede ser Latinoamérica, puede ser los países del mundo que adhieran a una idea de construir una infraestructura basada en el bien común. ¿Bien? Pero si nosotros no entramos en esa discusión, sencillamente perdemos de antemano, porque nos vemos obligados luego a pasar por sus plataformas con sus algoritmos y sus lógicas de producción y reproducción. Entonces, la cuestión de la infraestructura material es central, y del desarrollo de capacidades. Si nosotros no tenemos capacidades, fíjense lo que hace un gobierno como el actual, que es profundamente favorable a estas miradas, no a las de León, sino a la de Peter Thiel. ¿Qué es lo que hace? Destrucción de capacidades. Porque la destrucción de capacidades te somete a ese capital tecnofinanciero global, ¿no? El otro elemento que quiero plantear es, que también lo dice León, también se recuperó acá, que esto más que un instrumento, como era un... También salió acá antes, espacios de desconexión digital. Necesariamente. ¿Qué significa esto? ¿Darle la espalda a lo digital? Por supuesto que no, sería una tontería. Pero necesariamente, creo yo, la custodia de la persona humana requiere recuperar espacios de desconexión digital. Ese espacio de desconexión digital puede ser ustedes en su casa leyendo La Magnífica Humanitas sin interrupciones. Eso es un espacio de libertad interior, que si está perdido estamos avasallados. Este encuentro que hoy tenemos acá es un espacio de desconexión digital. Bien, y la cena familiar, y el cumpleaños de tus chicos, y el club, y la parroquia, y todos los ámbitos que generamos y que vive la comunidad son espacios de desconexión digital. Por supuesto, después hay que pensar también, y este es el desafío, el diseño de lo digital en pos de lo comunitario, ¿no? Porque si no, es como que lo comunitario está fuera de lo digital, y cuando entra lo digital perdemos lo comunitario. No, el desafío está en cómo construir infraestructuras digitales para lo comunitario. Un buen ejemplo, para mí, es Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia es una plataforma, tiene sus sesgos, sus discusiones, pero a priori es una plataforma colaborativa, anónima, sin fines de lucro, donde todos contribuimos a construir un conocimiento común, donde se reflejan las diferencias de opinión sobre distintos temas, donde se va corrigiendo a lo largo del tiempo. Es un modelo para mí de infraestructura digital de carácter comunitario, ¿no? Ni hablar lo que se dijo acá, ARSAT, la Red Federal de Fibra Óptica y otras experiencias. Pero bueno, no quiero perder de vista la importancia de la desconexión digital, y yo creo que en la educación, y soy muy defensor de esto, y en la escuela en particular, teniendo en cuenta que niños y adolescentes son el eslabón más frágil de todo esto, yo creo que las escuelas tienen que ser espacios de desconexión digital. Estoy convencido de eso. Donde también hay un momento específico de alfabetización digital, donde se le enseña a la persona, bien, a lidiar con el mundo digital. Pero la escuela en sí, como ámbito de sociabilidad, de comunidad, de encuentro, de conflicto, de aprender el roce con lo real, desde mi punto de vista tiene que ser espacio de desconexión digital, que es lo que están haciendo además las élites globales, que no dejan a sus hijos usar redes sociales, y lo que están haciendo ya varios países desarrollados del mundo, ¿no? Entonces creo que nosotros, en el ámbito de lo que podamos actuar, en el ámbito de nuestras escuelas, en el ámbito, hay que ir hacia ese camino de generar espacios de desconexión digital. Esa es una propuesta para la discusión, ¿no? Y para ir cerrando, ya estoy en el tiempo, creo que una debilidad que tenemos, esto lo hemos charlado mucho con Vero, que estamos entrando a un debate de un lugar muy fragmentado, a un debate muy complejo, de un lugar muy fragmentado y muy asimétrico. Salvo la Iglesia, que como institución sacó este documento magnífico, magnífica, Humanitas, bien, realmente casi no hay documentos de estados, casi no hay documentos de organismos regionales, casi no hay documentos de universidades, más allá de protocolos y cuestiones, pero con este nivel de profundidad no los hay. Entonces tenemos
Magnífico Humanitas y algunos intelectuales e investigadores que vienen trabajando el tema, pero es una posición de extrema debilidad frente al poder concentrado que tenemos enfrente. Entonces, ¿cuál es la forma de ingresar a este debate desde nuestro humilde punto de vista? Es ingresar desde las instituciones, como lo ha hecho la Iglesia. Entonces, las universidades tienen que tomar voz en este debate, las comunidades tienen que tomar voz en este debate a través de sus organizaciones intermedias, los estados, por supuesto, tienen que tomar parte de este debate, los sindicatos, las cámaras empresarias, cualquier sector de la vida social. Si no juntamos músculo, vamos a ser permanentemente adoptantes de soluciones tecnológicas creadas por otros. Entonces, la posibilidad de ingresar a este debate, de torcer el rumbo, bien, de la evolución tecnológica, es juntando musculatura, es organizando esa comunidad que le permite intervenir en esa discusión. Si no, ya perdimos de antemano y estaremos entre los que lloran al lado de la historia, ¿no? Y por último, hay una palabrita clave, León un poco, no es que la desestima, pero León dice, no se trata de regulación, hay que desarmar, y creo que entiendo por supuesto el punto, ¿no? Porque con esta IA la cosa va en este sentido, pero la herramienta que tenemos nosotros como institución es la regulación. O sea, es la posibilidad que tenemos, en concreto también salió en las presentaciones de Vero al final, es cómo pensar nosotros, cómo regular, cómo normar, ¿no?, el vínculo con esto. Y eso va a ser producto de un camino de discernimiento comunitario, ¿no? Sí, ¿qué mecanismos, qué métodos, qué procesos nos damos para orientar y no dejar solo al individuo? Porque la apelación a la responsabilidad individual, que es la histórica apelación liberal, ¿no?, al individuo, es inconducente frente a tecnologías que apuntan ni más ni menos que los niveles más profundos de la conducta humana. Y que buscan, como dijo acá la compañera, manipular la conducta humana desde esos niveles más profundos, protoanimales de la conducta humana. Entonces nosotros frente a eso no podemos dejar al individuo al azar y decir, mira, arreglate. No. Las instituciones normando, generando procesos de discusión, estableciendo protocolos, pautas de acción que serán mejorables, pero es lo que tenemos. Y yo pongo siempre un ejemplo de la idea de la subsidiariedad, ¿no?, que está en la doctrina social. Porque yo creo que necesitamos pautas a todos los niveles, ¿no?, en el Estado, por supuesto, pero también en las organizaciones intermedias. Y yo pongo siempre un ejemplo que me resulta muy gráfico, y con esto cierro, de lo que puede hacer una comunidad cuando se organiza. ¿Vieron este proceso de los padres de las escuelas que nació en Mendoza, el pacto parental? No sé si han escuchado. Fueron padres de niños en edad escolar que como comunidad de padres resuelven que sus hijos no tengan acceso a redes sociales, internet, hasta determinada edad. Eso es un modelo muy, muy sencillo, por supuesto no cambia la dinámica de la totalidad, ¿no? Pero también necesitamos esas pequeñas experiencias que se multipliquen para ir limitando el impacto que esto tiene hoy en nuestros jóvenes, que se sienten, como ya dijo la compañera, muy solos en este contexto, ¿no? Entonces necesitamos estar ahí al lado de ellos, necesitamos estar proponiendo, escuchando, invitando, generando instancias para que esta juventud también tenga un respaldo, ¿no? Así que, bueno, eso es todo de mi parte y les agradezco. Bueno, buenas. Muchas gracias a todos los panelistas. La verdad que han abordado aspectos muy valiosos de la encíclica del Papa. Prometo no ser largo, porque hay que ir a poner el agua para los fideos, por ejemplo, y otras cosas. Pero no hay apuro porque hoy no juega Argentina, juega... Bueno, magnífica humanidad. Me parece que es esencialmente una defensa de la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano que muchas veces está avasallada, ¿no? Es un texto no de doctrina social de la Iglesia, por eso el Papa lo firma el 15 de mayo, a 125 años de la Rerum Novarum. Lo presenta el 25, pero lo firma, y su nombre de León XIV viene en referencia a León XIII, ¿no? Quiero recordar eso. Y se hace un repaso de la doctrina social de la Iglesia en este tiempo de la inteligencia artificial. El eje central es la defensa de la dignidad humana, me parece,
y se repasan esos principios clásicos, ¿no? Del bien común, del destino universal de los bienes, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la justicia social. Se los pone en la perspectiva del desarrollo humano integral y se pone en diálogo esos principios con estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. El destino universal de los bienes también a todos deben llegar, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de pandemia se generó una brecha, ¿no? Entre los que podían acceder, ¿no? A la conectividad y aquellos que no. Y por eso algunos pudieron aprender un poco más y otros nada, ¿no? En ese momento tan dramático de hace pocos años. Entonces, el destino universal de los bienes también llega ahí. Y los bienes que tampoco son infinitos, porque estas nuevas tecnologías también utilizan agua, estas nuevas tecnologías utilizan energía, ¿sí? Y entonces hay que debatir acerca de este uso de las nuevas tecnologías, qué impacto tienen también, ¿no? En lo que llamaríamos una ecología integral, ¿no? También lo que me gustó, me conmovió de la encíclica es que una y otra vez nos invita a pensar en los más frágiles, porque frente al Dios dinero, que en el fondo se pone en el centro de esta discusión, ¿no? Y que esto es muy viejo, está en el Evangelio, en el capítulo 16 de Lucas, Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Y dice Ireneo de León, la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Y que viva con dignidad. En el fondo, los primeros sacrificados al Dios dinero son los más frágiles. Y hoy hablamos de estas nuevas tecnologías, pero a menos de 20 minutos de acá hay gente que no tiene un baño. Yo he visitado un barrio y eso sucede. Y otras cosas tan esenciales, ¿no? Como el agua potable. Entonces, lo que dice León es, ¿esto ayuda al desarrollo humano integral de las personas y de los pueblos o no ayuda? Ese es el criterio. ¿Genera más desigualdad? ¿Genera más dolor? ¿O invita a que la persona entre en un camino de felicidad y de desarrollo? Y encima tiene lo demoníaco, en un punto, de que tapa el dolor como si no existiera. Hay miles, millones que sufren y sufren mucho. Y acá parece que ese dolor se lo quiere tapar, se lo quiere ocultar como si no existiera. Entonces realmente estamos perplejos, como decían, estamos en un momento dramático, pero también en un momento, como decía Santiago, de oportunidad. De oportunidad de tomar la encíclica y salir en los distintos ámbitos como a debatirlo y a charlarlo. Y parece demasiado lo que uno tiene enfrente, por así decirlo, como desafío. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pero hay algo que dice la encíclica, es, de alguna manera, no pierdas tu metro cuadrado. No pierdas el lugar donde vos estás. Ahí podés hacer mucho. Y me hizo recordar el discurso del Papa Francisco a los movimientos sociales el 9 de julio del 2015, donde él ponía voz a esos hombres y mujeres y decía, ¿qué puedo hacer yo si soy un pequeño costurero? ¿Qué puedo hacer yo si soy un pequeño agricultor? ¿Qué puedo hacer yo si soy un cartonero? Y el Papa les decía, ustedes pueden hacer mucho, y en sus manos está la posibilidad de una transformación de otro mundo. Entonces me parece que también León nos está diciendo, no pierdas tu lugar, no pierdas
hacer lo que vos podés hacer. Las pequeñas experiencias que uno tiene que estar atento y de alguna manera poderlas invitar a replicar en otros lugares. Se usa la imagen bíblica, ¿no?, de Babel y de Nehemías. Yo dije, ¿dónde leí esto? Bueno, en la Biblia, obvio. Pero lo leí también en Francisco. Hay un libro que no es una encíclica, no es un documento, pero es un libro muy valioso que se llama Soñemos juntos, otro mundo posible. Ahí aparece la imagen de Babel, donde un proyecto de construir ladrillos a costa de miles de esclavos que mueren, ¿no? Este proyecto de Babel, de construir a costa de cuántas vidas humanas, ¿no? Y por otro lado, la imagen de Nehemías, donde Francisco invita a leer estos primeros 7 capítulos del libro de Nehemías, donde está esta situación de construir la muralla, ¿no? Un poco todos, pero de una ciudad que acoja a todos, ¿no? Que reciba a todos, ¿no? Ese libro léanlo porque se puede leer, como decía acá Verónica, se puede leer en clave comunitaria, porque plantea el tema de la comunidad, ¿no? La clave de no nos salvamos solos, ¿no? Nos salvamos en comunidad, ¿no? Bueno, aparecen de un lenguaje muy sencillo muchos de estos temas que hablamos acá, también de los principios de la doctrina social de la Iglesia, de escuchar la voz de las periferias, etcétera, etcétera. Se plantea en la encíclica entonces esta elección, ¿no? Elegimos favorecer esta cultura del poder, ¿no? De este poder que aplasta, o elegimos lo que Pablo VI decía, ¿no? La civilización del amor, ¿no? Donde el tema de la comunidad es central. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente invitarles a que puedan leer, ¿no? La encíclica del Papa, hacer esa desconexión digital tan necesaria, me parece. El otro día una mamá en un barrio me contaba, después de la catequesis, sí, yo le tengo que decir a los nenes que salgan a jugar, que dejen el teléfono y salgan a jugar, y yo los saco a jugar, ¿no? Y yo me quedaba, ¿no? También no sé cómo me aparece a mí los domingos, y el domingo me dice cuánto usé el celular en la semana. Aparece la aplicación, bueno, WhatsApp se lleva, pero a veces uno se asusta de todo esto, todo este tiempo perdí, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, son temas que se plantearon acá, pero que hacen también a nuestra salud mental, ¿no? Emocional. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por el tiempo y las preguntas, dudas, inquietudes, las recibimos por correo electrónico. Muchas gracias a cada uno, a cada una por la atenta escucha, tanto a los que están aquí presentes como a todos los que se conectaron. Y bueno, la invitación es a leer, tomar y como como rescataba el padre Gustavo, lo dice León, dice, cada uno aportando la parte de la muralla que le corresponde, ¿sí? Y bueno, a seguir con alegría. Muchas gracias por haber participado, feliz tiempo y a poner en práctica todo lo que tratamos. Gracias.